Bueno, chicas, pues vamos a enmarcar esta redonda con, vamos a hacer un granny, pero haciendo también el encaje de brujas, ¿eh? El otro día lo hicimos con crochet normal, hoy lo vamos a hacer con el encaje de brujas. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Yo ya he repartido todos los puntos en 4 partes, que serán los 4 lados del cuadrado del granny, ¿vale? Entonces, aquí arriba, si veis, nos queda bastante levantadito en estos 2 puntos. Aquí nos baja más, lo tendremos que alargar, y aquí lo tenemos que alargar más todavía, generando las esquinas. Luego, entre aquí, entre este punto de apoyo y este punto de apoyo, hay mucho más espacio que aquí abajo, porque aquí al hacer los puntos altos, pues queda muy abierto. Si tuviéramos que hacer el encuadre aquí es más fácil, pero al hacerlo aquí, aquí tendremos que poner un punto intermedio, porque si no aquí nos va a quedar en un espacio muy grande, con una orejita sin tejer. ¿Vale, chicas? Entonces, nos vamos a centrar en ese trocito de aquí. Vamos a hacer 3 apoyos, 1, 2 y 3, de 3 orejitas, pero planos. Luego, al avanzar, el siguiente tendremos que aumentarlo un poquito, este un poquito más, este un poquito más y este mucho más aún. ¿Vale? Entonces, para que aquí no nos quede un agujero muy grande con un solo punto, vamos a traer cada una de las orejitas aquí al centro. ¿Listo? Pues venga, vamos a empezar. Os lo explico para que lo tengáis presente esto. Entonces, empezaremos por aquí, por el primero del centro. A ver si está la labor del derecho del revés. Bueno, realmente no tiene derecho ni revés. El derecho y el revés se lo da este centro que hicimos aquí. Entonces, aquí tenemos nuestras 2 centrales, ¿vale? Venga, pues vamos para allá. Entonces, aquí, perdón, en la base habíamos trabajado con 5 cadenas de base, porque hicimos un calado en el centro. Ahora, a la hora de hacer el reborde del filo, lo podemos trabajar con 3 o con 4 cadenas. Si lo hacemos con 3 cadenas, a la hora de girar aquí, no vamos a precisar ni hacer reducciones. Si lo hacemos con 4, tendremos que hacer aquella reducción de la esquina de ir menguando. Primero un punto más alto, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Entonces, para que no nos compliquemos tanto, lo podemos hacer de 3 y listo. Y no hará falta que hagamos aquí reducciones. Venga, pues vamos a empezar. Entonces lo vamos a hacer de 3, con 3 puntos en la base. El primero no cuenta. Hacemos 3, 1, 2 y 3. Eso sí, necesitamos los 6 puntos de la orejita. A ver, que se engancha el hilo este. Venga, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a hacer la primera orejita del extremo. Y lo vamos a trabajar con punto alto de 3 sacadas. Porque la base ya era también, a ver, 1, 2, 3, aquí. La base también era con punto alto de 3 sacadas. Venga, hacemos 1, hacemos el siguiente, 2, no, he pinchado en el mismo. Y no quiero hacer un aumento, quiero hacer 3 puntitos. Si aquí hago un aumento se notaría, se quedaría feo. Y ahora el tercero. Y listo. Ahora ya tenemos el primer punto de la base que da a este lado de para afuera. Ahora vamos a hacer el primer punto de apoyo, que lo vamos a hacer aquí. Que realmente no es el centro-centro, el centro-centro sería aquí. Venga, entonces hacemos 1, 2, 3 cadenitas, que sería la primera parte de la orejita, ¿vale? Y nos vamos a venir, hemos dicho, aquí. Aquí en el centro vamos a hacer un punto normal, punto bajo normal. Entonces, para no estar dando tantas vueltas a la labor, lo voy a hacer de esta forma. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer, María José? Que ahora me he descolocado yo. Bien, venimos aquí, cogemos la cadenita, la traemos hacia este lado, cerramos el puntito y hacemos las otras 3 cadenas. 1, 2 y 3. Damos la vuelta a la labor. Le damos la vueltita a la labor. Y ahora hacemos nuestros puntos altos. A ver que se ha girado. Aquí tenemos el primer punto. Ahí este no es aquí. María José, que se me ha girado. Siempre no sé por qué quiero empezar a tejer por aquí, cuando es aquí. En la primera vuelta siempre me pasa.
Venga, aquí. Hacemos el primero, segundo, el tercero y listo. Ahora la orejita normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La orejita normal. Damos la vuelta al tejido y vamos a hacer la vuelta de bajada. Entonces hacemos nuestros 3 puntos. 1, 2 y 3. Y vamos a calcular. Entonces, ahora debería de venirme aquí o bien aquí. Entonces, ¿veis cómo si hago la orejita aquí no me llega? Me quedaría muy justo y esto luego se encogería. Entonces tengo que hacer una orejita aquí, ¿vale? Por tanto, hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3, aflojamos un poquito, nos venimos aquí en medio, cogemos la hebra, la sacamos y las 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Damos la vuelta a la labor. Hago esto así para no estar con la pieza para allá y para acá, ¿eh? Y los 3 puntos de subida. Será 1, 2 y el tercer punto de subida. Y ahora vamos a hacer la orejita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damos la vuelta a la labor y los puntos de bajada. Será 1, 2 y 3. Y ahora tenemos el siguiente punto que formaba parte del centro, porque hemos dicho que el centro eran estos 3. Pues venga, pues 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Y aquí hacemos, aflojamos un poquito. Y aquí hacemos el siguiente. Entonces, acordémonos que los 3 del centro son punto normal. ¿Vale? Entonces, 1, 2 y 3. Damos la vuelta a la labor. Y cerramos esta orejita. Será 1, 2 y 3. Y nuestra orejita normal, porque esta es la del exterior. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damos la vuelta a la labor. Hacemos nuestros 3 puntos y ahora planificamos qué es lo que tenemos que hacer ahora. Entonces, esto al ser una sola pieza, pues como no lo tenemos de forma repetitiva, pues tenemos que irlo mirando, ¿eh? Venga, ahora tenemos que ahora unir aquí, a este centro. Entonces, para que nos quede recto, no podemos hacer un punto directamente aquí. Tenemos que darle un poquito más de altura que en este lado. Entonces, en este caso, vamos a hacer un punto alto. Pero un punto alto vamos a hacerlo, yo creo... A ver, vamos a hacer las 3 cadenas. Y ahora lo miramos. 1, 2, 3... Yo creo que podemos hacer un punto alto normal, de 2 sacadas. Vamos a ver. Cogemos hebra a la aguja, nos venimos aquí y hacemos un punto alto normal. Y 3 cadenitas, 1, 2 y 3 para cerrar la oreja. Y ahora vemos cómo nos queda. Y según como lo veamos que nos queda, eso hacemos. Pero yo creo que quedará bien. A ver, vamos a comprobarlo. A ver... ¿Veis? Nos queda bien. Ya le hemos dado más altura que aquí y nos queda bien, ¿eh? Venga, pues vamos a cerrar aquí. Aquí cerramos. Nos faltan un puntito y nuestra orejita. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damos la vuelta a la labor y volvemos con nuestros 3 puntos. Será 1, 2 y el tercero. Ahora, aquí nos quedará más alejado que antes. Por tanto, como nos queda más lejos que antes y queremos mantener el recto, si aquí era un punto alto normal, ahora tendremos que hacer un punto alto, pero o de doble hebra en la aguja, que sería lo suyo, o de 3 sacadas, pero yo creo que tendría que ser de doble hebra en la aguja, ¿eh? O sea, un punto alto doble. Pues venga, vamos a hacer un punto alto doble. Primero las 3 cadenas. 1, 2 y 3. A ver.
Para hacer las 3 cadenas, pues no, mira, con un punto alto normal de 3 sacadas ya es suficiente. Cogemos hebra y un punto alto de 3 sacadas. Las 3 cadenitas, 1, 2 y 3, damos la vuelta a la aguja y hacemos la vuelta de subida. Que aquí no tenemos ningún inconveniente. Pensad que yo esto lo voy haciendo ahora, sin haber hecho la prueba antes, directamente para vosotras. No es en directo. Uy, se me está liando aquí toda la lana. Toda la lana se me está liando, madre mía. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No es en directo, pero como si lo fuera. Ahora vamos para abajo. Hacemos los 3 puntos. Porque como podéis comprobar, aún no he hecho ningún corte ni nada. Vale, ahora, el punto anterior lo hicimos con punto alto de 3 sacadas. Ahora vamos a hacerlo, mira, es que se me ha liado todo el hilo aquí. Por eso me estoy peleando aquí con el hilo. Ahora vamos a hacer un punto alto de 2 hebras en la aguja, punto alto doble. Entonces, 1, 2 y 3, 2 hebras en la aguja, porque claro, aquí nos queda más lejos todavía. Y hacemos las sacadas. Y 1, 2 y 3, damos la vuelta al tejido y subimos. Y ahora comprobaremos si queda bien con el punto alto doble. Teóricamente debería de quedar bien. Así, las cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cerramos la oreja y vamos a comprobar si el punto anterior quedó bien. Que yo creo que sí. A ver, vamos a comprobarlo. Claro, lo tenemos que ir comprobando cuando es la primera vez que lo hacemos. ¿Ves, chicas? Yo creo que sí, que queda perfecto. ¿Ves? Ahora, aquí tenemos dos opciones. O hacemos los 3 puntitos que haga la esquina. Los cerramos y nos venimos aquí. Aquí queda un solo hilo. O bien cada orejita la vamos llevando aquí, que yo creo que es lo que voy a hacer. 3 orejitas de bajada trayéndolo aquí, pues creo que quedará muy bonito. Pero quien quiera hacer la esquinita, ya sabe. Hace las 3 orejitas aquí y luego las cierra juntas. Yo lo voy a hacer junto ahora. Bien, entonces tenemos un punto, vamos por el segundo, vamos por el tercero de la base. Ahora, ¿qué hacemos? Pues 1, 2, 3 cadenitas. Aquí teníamos un punto alto doble, pues ahora lo vamos a hacer triple. 1, 2 y 3, 3 hebras en la aguja. Nos venimos aquí y cerramos la orejita. 1, 2 y 3 y la cerramos. Lo hago así pues para que lo hagamos diferente, que no hagamos la esquina normal. Ven, ahora el segundo punto, el tercer punto y a ver si se deslía el hilo, si no, ven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, damos la vuelta, hacemos el segundo de bajada, el segundo de la esquina, Esta será la segunda orejita de la esquina. Bien, a ver, el nudo. A ver, un momento, chicas, que voy a estirar un poquito esto antes de que se relíe más. Ahora, venga. Ahora, vamos a hacer el segundo punto esquinero. Nuevamente, 3 cadenas de la orejita, 1, 2 y 3. 3 hebras en la aguja. Nos vamos a la esquina. Primero hacemos nuestras 3 hebras de la aguja y luego las 3 cadenitas de la orejita, 1, 2 y 3. Damos la vuelta a la labor y hacemos la vuelta de subida. Y este era el segundo punto esquinero, Ahora volveremos nuevamente a bajar. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giramos y volvemos a bajar. Para hacer el tercer punto esquinero. Y si necesitamos un cuarto, pues lo vemos. Pero yo creo que con 3 de esquina ya quedará bien. Venga, las 3 cadenitas. 1, 2, 3. Estas 3 son de la oreja, Ahora 1, 2, 3.
Nos vamos a la esquina. Uy, y cerramos los puntos de 2 en 2. Vamos a subir para arriba. 1, 2, 3 para cerrar la oreja. Cogemos la hebra. Y hacemos aquí 3 puntitos. Y la orejita de arriba, la orejita del exterior. 6 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damos la vuelta. Y a ver qué tal. A ver si necesitamos otro punto más esquinero o no hace falta. Aquí tenemos el centro de este lateral. Y aquí esta esquinita. ¿Veis que yo creo que queda mono haciéndolo así? A ver, que voy a quitar aquí el marcador para que lo veáis mejor. Y yo creo que así esta esquina queda bonita. No hace falta un cuarto punto más esquinero. Con 3 es más que suficiente. Y nos queda relleno. De la otra forma quedaría muy vacío, quedaría muy hueco. Pues yo creo que así, me gusta así. A quien le guste de la otra manera, pues ya sabe. Entonces voy a colocar esto aquí para siempre tener la referencia de donde tengo mi esquina y así no perderme. Ahora, aquí teníamos de 3, pues ahora me toca, este era de 2, este de 3 sacadas, estos dos del centro, estos tres de aquí son los del centro. Que en todo caso, mira, le vamos a poner aquí, a ver si encuentro un marcador de otro color. No, los tengo todos rosas. Pues nada, no pasa nada. Venga, ahora nos vamos a venir aquí. Entonces, como este era de 3 hebras en la aguja, la próxima me toca de 2 hebras en la aguja. Ahora vamos en reducción. Entonces, bajamos, que no me salga de mi imagen. Vamos, 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 así muy bien. Venga, nuestras primeras 3 cadenitas de la oreja, 1, 2 y 3, 2 hebras en la aguja. Nos venimos a este espacio y hacemos primero nuestro punto alto doble. Ahora las 3 cadenitas, 1, 2 y 3, y cerramos la oreja. Damos la vuelta a la labor y la cerramos. Y volvemos a subir. En cambio, si hubiéramos hecho el encaje con 4 puntos, pues lo hubiéramos tenido que trabajar haciendo la esquina con reducción, que no tiene más problema que ese. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damos la vuelta a la labor. Y ahora nos tocará el punto alto de 3 sacadas en el siguiente espacio. Pero primero tenemos que hacer las 3 cadenitas de la oreja. 1, 2 y 3, hebra normal. Ahora, en este punto de apoyo, punto alto de 3 sacadas. Las 3 cadenitas, 1, 2 y 3, damos la vuelta a la labor. Y cerramos la orejita. Será 1. Aquí tenemos el segundo. Y aquí tenemos el tercero. La orejita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damos la vuelta a la labor. Y ahora tendremos que hacer un punto alto normal, porque acabamos de hacer el de 3 sacadas. Y vamos a mirar en qué punto nos encontramos del cuadrado, mejor dicho, de la circunferencia. A ver, teníamos que estos 3 de aquí son los de punto raso. Entonces, ahora nos toca punto alto normal, porque este era de 3 sacadas, pues ahora punto alto normal. Y aquí hicimos también, no recuerdo si aquí hicimos punto alto o punto raso. Ay, chicas, que no me acuerdo. Creo que hicimos punto raso aquí. Sí, punto raso. Raso, raso. Vale, ok. Que no me acuerdo. Me lo tenía que haber apuntado y no me lo he apuntado. Entonces, las 3 cadenitas de la oreja, 1, 2 y 3. Ahora nos vamos, aquí hemos dicho con punto alto. Pues punto alto normal. 1, 2 y 3. Damos la vuelta a la labor. Y volvemos a subir. Subimos para arriba. Con los 3 puntitos. Así, muy bien. Nuestra orejita, 1, 2, 3,
4, 5, 6, damos la vuelta a la labor y hacemos nuestros 3 puntitos en la base, aquí, las 3 cadenitas, 1, 2 y 3, y ahora nos toca los llanos, los rasos de aquí. ¿Veis que aquí hicimos? El primero era raso, el segundo y el tercero, pues lo mismo. Entonces, raso me refiero a que es directamente introduciendo en el punto de apoyo. Y luego las 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Damos la vuelta a la labor y nuevamente. Entonces, hacemos este trocito hasta la siguiente esquina, pero es lo mismo que hemos hecho antes, pero al revés. Venga, las 6 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damos la vuelta a la labor. Lo que es importante es que os lo apuntéis en cada uno de los puntos de base que tenemos que hacer. Os lo apuntéis en una libretica y ya está. Y así cuando vais haciéndolo no tenéis que estar dudándolo como yo. Ahora el segundo también. 1, 2 y 3. El segundo también es raso. Pues venga. 1, 2 y 3 puntitos de la oreja y cerramos. Y siempre completamos la oreja, con los 3 y 3. Venga. Aquí. El segundo punto. El tercer punto. Es que este tutorial me he propuesto no cortar, como si fuera un directo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, damos la vuelta, porque considero que si me equivoco, rectifico, etcétera, etcétera, es bueno que lo veáis, porque mis errores también los podéis cometer vosotras. Entonces, para que no los hagáis, pues así ya os lo muestro. Y ya no lo hacéis. Venga, 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Ahora nos toca el último punto raso, que aquí teníamos estos 3. Pues venga, nos vamos al punto. Ahí. Terminamos la orejita, 1, 2 y 3, y damos la vuelta a la labor. Y hacemos el punto de subida. Será 1, 2 y 3. El tercero, la orejita, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Damos la vuelta a la labor y hacemos los puntitos de bajada. Y ahora vamos a ver cómo nos va quedando. Será 1, ahora la mano se atasca. Llega un momento que se cansa del gesto y se atasca. 3 cadenitas, 1, 2 y 3, y a ver cómo nos va quedando este trocito. Yo creo que nos va quedando espectacular, chicas. Nos va quedando espectacular. ¿Cómo lo veis? A mí me gusta muchísimo. Nos va quedando aquí un cuadradito, así redondeadito, monísimo. Tenemos aquí nuestras esquinitas y creo que queda precioso. Venga, pues va. Aquí teníamos los 3 rasos, pues ahora nos toca el punto alto normal. Pues cogemos la hebra, aquí el punto alto normal, de 2 sacadas, las otras 3 cadenitas, 1, 2 y 3 para completar la oreja. Y otra vez. Hacemos 1, el segundo y el tercero, el tercer puntito. Fijaros lo que estoy aprovechando yo esta circunferencia, Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, damos la vuelta y bajamos con el punto alto de 3 sacadas. Aquí el último puntito, las 3 cadenas de la orejita, 1, 2 y 3. Ahora nos tocará el punto alto de 3 sacadas, porque este era normal, pues de 3 sacadas. 1, 2 y 3, y venga, 1, 2 y 3, damos la vuelta y seguimos. Venga, entonces así vamos
primero punto alto normal, luego punto alto de 3 sacadas, luego punto alto doble, punto alto triple. Y vamos aumentando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damos la vuelta. Y ahora nos tocará el punto alto doble. ¿Ves? A ver. Aquí el punto alto doble. Entonces, 1, 2, 3, 2 hebras a la aguja. Y nos vamos a este espacio. Ok. 1, 2 y 3. Damos la vuelta. ¿Ves cómo así va bien? Porque no tenemos que ir dando tantos meneos a la prenda. Para acá, para allá, para acá, para allá. Ah, hemos dicho que este era punto alto. Ah, no, aquí es punto alto normal. Venga, así. Los 3 puntitos de subida. Estos ya se hacen solos, chicas. Y la orejita también. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damos la vuelta. Los 3 puntitos de bajada. Será 1, el segundo y el tercer puntito de bajada. Y ahora nos tocará punto alto triple en la esquina. Por tanto, 3 puntos altos triples, o sea, 3 orejitas. 1, 2 y 3. Echamos 3 hebras a la aguja. 1, 2, 3 hebras. Y nos vamos aquí. Y venga, los vamos sacando de 2 en 2. Tenemos el primero, la orejita. 1, 2 y 3. Damos la vuelta. Aquí. Ahora ya terminamos esta esquina. Y ya miramos cómo nos queda. Y luego ya pues lo continúo yo. Para la foto ya lo veréis ya terminadito. Venga, la oreja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damos la vuelta. Y vamos a por la segunda orejita de la esquina. Aquí, muy bien. Muy bien. Ok. Las 3 cadenitas, 1, 2 y 3 para la oreja. 3 hebras, 1, 2, 3 hebras y el segundo punto de la esquina. Y los vamos sacando de 2 en 2, de 2 en 2. Las 3 cadenitas, 1, 2 y 3 del otro trozo de la oreja. Y ya tenemos 2 puntos en la esquina. 2 orejitas ahí en la esquina. Venga, tercer punto. La orejita, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damos la vuelta a la labor. Y ahora ya vamos a buscar el tercer punto de la esquina, la tercera vuelta de la esquina. Venga, el tercer punto. 3 cadenitas, 1, 2 y 3 que son de la oreja. 3 hebras a la aguja. Y el tercer punto para hacer el giro de la esquina. A ver, así. Venga, lo sacamos de 2 en 2. Ahí, 3 cadenitas, 1, 2 y 3, que es la última parte de la oreja. Y ahora ya hemos terminado la esquina. Y nuevamente volveremos a hacer exactamente lo mismo. Hasta llegar al último punto que ya cerramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damos la vuelta y volvemos a bajar. Vamos a cerrar este punto para que se vea que la esquina se cierra. Y ahora tendremos que hacerlo con punto alto doble. 2 hebras a la aguja. Entonces, 1, 2, las 3 de la orejita, 2 hebras a la aguja. Y nos vamos al siguiente espacio, que será aquí. El siguiente espacio. 1, 2, 3. Damos la vuelta a la labor. Y cerramos este punto. Ahora cerramos este punto. Es que estoy pensando, paro ya, pero sigo haciendo. 1, 2, 3.
4, 5, 6. Venga. Este encaje, este tejido es muy vicioso. Te pide que sigas, un poquito más, un poquito más. Venga, el tercer punto. Y ahora, ¿qué nos tocaría? Pues aquí hemos hecho el de doble hebras en la aguja. Ahora nos tocaría el punto alto de 3 sacadas. Luego nos tocaría el punto alto, perdona, a ver, un segundico. Sería este y este, sí. Aquí sería raso, raso, raso. Pues aquí es el punto alto de 2 sacadas, aquí el de 3. No, perdón, aquí el de 2, aquí el de 3, aquí el punto alto normal. Normal, raso, raso, raso. Normal, de 3 sacadas, doble y en la esquina los triples. Ese es el orden siempre. En el centro, los rasos. O sea, salimos de la esquina con punto triple. El de al lado, punto doble. El de al lado, alto de 3 sacadas. El siguiente, de 2 sacadas. Los 3 rasos. Y luego retrocedemos. El alto normal, de 3 sacadas, de 2 sacadas. O sea, de 2 sacadas, perdón. Doble y triple. Y queda preciosa. Precioso nos queda este acabado de esta carpetita que pasamos de circular a redondita, o sea, a cuadradita. Pues venga, chicas, yo lo voy a terminar fuera de cámara y ahora ya cuando presente el vídeo para publicarlo ya veréis cómo nos termina y queda divino, queda precioso. Entonces, que conste que esos son los deberes para este fin de semana, que como a la tarde no podemos hacer el directo porque sabéis que me vacuno, pues entonces estos son los deberes para este fin de semana, que quiero que me lo enseñéis, a ver cómo os queda. ¿De acuerdo, amigas? Pues venga, un abrazo grandísimo y nos vemos el lunes si Dios quiere. Y por favor, compartir el vídeo. Venga, un besazo. Hasta luego.